Hola, mi nombre es Elizabeth Parra. Un saludo desde la B, Arquitectura más Bioclimática. Hoy quisiera contarles un poco sobre cómo los modelos paramétricos han cambiado la forma en que se realiza el análisis bioclimático en edificaciones. Quisiera empezar con algo de contexto. En 1963, Olgiay menciona por primera vez el término interpretación bioclimática de la arquitectura para referirse a los efectos del clima sobre el hombre en las edificaciones. Y menciona esto como un eje transversalizador de tres factores que influyen en la expresión arquitectónica. El primero son los límites económicos. Sabemos que en el desarrollo de una edificación siempre hay un límite presupuestal. El segundo son las necesidades físicas, y es que cuando desarrollamos las edificaciones debemos pensar en la comodidad térmica, visual, auditiva y olfativa del usuario, y adicionalmente en las necesidades emocionales, como lo son la espacialidad, la estética, la conexión con el exterior, etcétera. Encontramos aquí también en estos tres factores que pueden generarse escenarios antagónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que con el objetivo de controlar la radiación solar en una fachada, puedo especificar elementos de sombra que a su vez obturen el ingreso de iluminación natural. O que si yo deseo ventilar un espacio de forma natural, al permitir el ingreso del aire, también permito el ingreso del ruido, comprometiendo la comodidad auditiva del espacio. Y para dar un último ejemplo, puede ser que se proponga una fachada que tiene unos elementos de control solar que benefician la comodidad térmica, pero que obturan las vistas de calidad al exterior o que incrementan el límite presupuestal, por ejemplo. A raíz de esto, entonces, nacen las metodologías de optimización de múltiples objetivos que ya vimos que pueden ser múltiples y que pueden ser antagónicos, que a su vez se encuentran en el contexto de la cuarta revolución herramientas como la ciencia de datos o como la simulación computacional, que nos permiten llevar esto a procesos de optimización computacional, poniendo entonces así el análisis bioclimático en un panorama más amplio para la toma de decisiones y posibilitando aumentar la efectividad de la aplicación correcta de las estrategias bioclimáticas a cada uno de los proyectos. Veamos entonces un poco cómo estamos pasando de la post-optimización a la prerracionalización. El diseño de la forma tradicional se realiza a través de post-optimización, donde primero es la forma y después se analiza esa forma desde diferentes variables, en este caso la bioclimática. Es un proceso lineal que tiene diferentes versiones arquitectónicas en las que el edificio se va transformando. Cuando la versión uno está lista, pasa a ser analizada. En este caso hay un análisis bioclimático uno, pero cuando ese análisis se está realizando, ya la versión 2 de arquitectura va en proceso. ¿Cierto? Desde entonces que aparecen las computadoras y la digitalización, esto empieza a cambiar, los modelos pasan a ser modelos paramétricos, centralizados, dinámicos, que se actualizan constantemente y es aquí el análisis el que da paso a la forma y no viceversa. Entre estos, la bioclimática como una oportunidad de estar en etapas tempranas donde las modificaciones son oportunas. Lo que estamos viendo en pantalla entonces es el panorama de la simulación paramétrica ambiental en este momento. Encontramos aquí cuatro componentes, Honeybee, Butterfly, Ladybug y Dragonfly, que están dentro del plugin Grasshopper, que a su vez se alberga en Rhinoceros. Estos lo que hacen es tomar motores de cálculo, software que ya existen y convertirlos a un lenguaje paramétrico que nos permita hacer modelos dinámicos, procesos de optimización, etcétera. Este componente Honeybee entonces se especializa en simulaciones lumínicas, térmicas y energéticas, tomando motores de cálculo como lo son OpenStudio, Energy Plus, software como Radiance o Dysim, etcétera. Butterfly se especializa en simulaciones de CFD o flujo laminar, viento. Ladybug tiene todo el tema de caracterización climática, radiación solar, vistas de calidad, digamos, de herramientas para etapas tempranas de diseño. Y Dragonfly, que es uno de los últimos desarrollos, está analizando temas de isla de calor, contaminación atmosférica, cambio climático. Entonces, estos códigos o estos componentes son códigos abiertos. ¿Esto qué quiere decir?
que estos no tienen un costo económico, son de libre acceso, no requieren una licencia. Hay una comunidad súper grande alrededor del mundo que está escribiendo algoritmos de simulación ambiental, subiéndolos a plataformas, compartiéndolos, respondiendo preguntas en foros para ayudarle a otras personas. Y esto hace un poco que trascienda desde lo individual hasta lo colectivo las herramientas para aumentar la calidad ambiental en las edificaciones que desarrollamos. Esta página se llama Hydra, este es un pequeño recorte, es mucho más extensa, donde personas suben algoritmos que ya están funcionando, muestran ejemplos, te puedes conectar con el autor, bajar el editable, etcétera. Y podemos aquí encontrar muchos tipos de simulaciones ambientales distintas, balances de carga, simulaciones de radiación solar, de iluminación, de confort térmico, incluso parámetros de sellos ambientales como LEED. Bueno, quisiera entonces para ejemplificarlo un poco mejor, mostrarles una estructura de un algoritmo hipotético donde tenemos un modelo centralizado, un espacio, un edificio que queremos analizar en el que debemos tomar decisiones sobre 4 de los parámetros, pero no conocemos cuál es la configuración óptima de estos parámetros para responder de forma satisfactoria a múltiples variables antagónicas. Encontramos entonces que el parámetro número 1 es el tamaño de la ventana, el parámetro 2 el tipo de vidrio, el parámetro 3 la distancia entre los cortasoles y el parámetro 4 el giro de los cortasoles con respecto a la fachada. Vemos entonces que estas diferentes configuraciones que se puedan lograr en este modelo cambiando estos parámetros tienen un impacto en estas 5 métricas o estas 5 variables que se están analizando. En este caso son el costo económico, una métrica de exposición solar llamada ACE, las vistas de calidad, una métrica de suficiencia o autonomía lumínica SDA y confort térmico. Estas 5 simulaciones son realizadas de forma simultánea y se activan a través de un único botón, que lo que hace es conectarse a su vez con el modelo centralizado. Esto quiere decir que en la medida en la que yo vea cómo cambia la arquitectura, también voy viendo cómo cambia su desempeño económico y ambiental. Y ese desempeño tiene un límite determinado para establecer si es óptimo o no, si es aceptable, si es favorable o no. Estos límites se establecen a través de criterios propios, de normativas, de investigaciones, etcétera. En este caso se definieron estos. Se definió que el proyecto debe tener por lo menos un 10% del ahorro, máximo 10% del área puede tener sol, más del 75% debe tener vistas, más del 55% del área debe tener autonomía lumínica y más del 80% del tiempo debe encontrarse en la zona de confort. Vemos entonces cómo va cambiando la arquitectura y a su vez va cambiando su desempeño ambiental. Aparece marcado con verde cuando supera o cuando pasa el límite de aceptabilidad y con rojo cuando no. Vemos que hay unas opciones que son muy buenas para unos fenómenos, pero no para otras. Y los procesos de optimización computacional buscan diferentes alternativas hasta que en este caso los 5 valores alcancen un valor que es aceptable, encontrando así una configuración óptima de esos 4 parámetros. Les quiero mostrar un ejemplo de solo uno de los algoritmos de simulación computacional de estas métricas por efecto del tiempo. Vamos a ver SDA o suficiencia lumínica. Esta métrica entonces busca un porcentaje del área del espacio, un porcentaje del área evaluada que presenta más de 300 lux en el plano horizontal, por lo menos 50% del tiempo ocupado o más. Lo primero entonces es que tenemos un modelo CAD, un modelo tridimensional con unas dimensiones, con un horario de ocupación definido. Sobre ese entonces identificamos una malla de análisis, en este caso a la altura de los escritorios, con nodos cada 40 centímetros. Se realiza la simulación. Aquí los colores nos están mostrando el porcentaje de tiempo al año que cada nodo de esos supera los 300 lux. Hacemos un corte al 50% del tiempo, como nos lo indica la métrica, para al final obtener que el 60% de esa área evaluada presenta más de 300 lux, por lo menos la mitad del tiempo ocupado.
En ese caso, lo óptimo, lo ideal sería que el 100% del área presentara esa condición, pero la literatura dice que lo aceptable es por lo menos 55, es decir, que en este caso cumpliría. Ahora bien, ¿esto cómo se convierte entonces en un algoritmo? Para eso necesitamos unos input o unos datos de entrada. Uno de ellos es la malla que vamos a analizar, un archivo climático que nos permita conocer la ubicación de la edificación, la orientación, el tipo de cielo, etcétera. Un espacio, una zona geométrica que tiene características de materiales, de sombra, de altura, de forma. Ejecutamos la simulación, sobre ese resultado realizamos un filtro en el horario que nos interesa, en este caso son estas 10 horas, hacemos un corte al que cumpla la condición de estar más del 50% del tiempo a más de 300 lux, encontrando entonces la métrica SDA. Y así luce el algoritmo que nos permite hacer esto. Como lo vemos, se conforma de componentes. Cada uno de estos componentes me muestra cómo se llama o qué es lo que hace, tiene una descripción. Del lado izquierdo siempre tiene el input o los datos de entrada y del lado derecho los datos de salida que les permite conectarse con otros componentes hasta encontrar uno que arroja el objetivo o la métrica que estamos buscando. Ya para ir cerrando, quisiera hablarles un poco sobre la utilidad y la aplicación de esto. Lo primero es que esto nos permite conocer se van a desarrollar estos fenómenos al interior de nuestros espacios. Lo segundo es que al conocerlos los podemos predecir cómo va a ser el desempeño térmico de una edificación en un escenario A, B o C y finalmente tomar una decisión más consciente sobre cuál es el escenario que me permite alcanzar una mayor calidad ambiental con un menor costo económico. Ya para finalizar, quisiera hablar sobre tres grandes conclusiones. La primera es que las metodologías de optimización multiobjetivo a través de modelos paramétricos nos permiten un abordaje más amplio de los problemas o de las complejidades a resolver en las edificaciones. Lo segundo es que permite tomar su rol protagónico al hombre, como lo plantea la cuarta revolución, dejando a la máquina los procesos que son repetitivos, predecibles de memorización o almacenamiento de datos, para que la persona pueda enfocarse en los procesos creativos de análisis y de reflexión que nos lleven a tener edificaciones con una mayor calidad ambiental. Y finalmente, concluir que es posible encontrar configuraciones óptimas ante unos escenarios de múltiples objetivos que son antagónicos y que a su vez estas configuraciones se adapten a las necesidades, limitaciones y oportunidades específicas de cada uno de los proyectos. Eso era lo que quería contarles. Los invito a que visiten nuestra página web www.la-b.co. Muchas gracias.